La rebelión contra la moral tradicional, la muerte de Dios y el derrumbe de los valores. Imagina que todo aquello en lo que crees, las reglas que siguen las sociedades, los valores que sostienen la moral, desaparecen de un instante a otro. No porque alguien los haya destruido, sino porque siempre fueron una ilusión. Eso es lo que Nietzsche proclamó con su idea más polémica: Dios ha muerto. Pero, ¿qué significa realmente? No es un grito de victoria atea ni una burla a la religión. Es el anuncio de una crisis existencial sin precedentes. Durante siglos, la humanidad había construido su moralidad sobre la idea de un orden superior, de leyes divinas que dictaban lo bueno y lo malo. Pero en el mundo moderno, con el avance de la razón, la ciencia y el pensamiento crítico, ese fundamento se desmorona. La muerte de Dios no es el fin de una religión, es el colapso de todas las certezas morales. Si ya no hay un principio universal que dicte qué es correcto, ¿qué nos queda? ¿Un vacío aterrador? ¿El nihilismo? ¿La nada? Aquí Nietzsche hace una advertencia: sin Dios, sin moral impuesta, la humanidad está perdida, a menos que aprenda a crear sus propios valores. Pero la mayoría no está lista para ese desafío. Prefieren seguir viviendo con falsas seguridades, aferrándose a tradiciones vacías, a dogmas obsoletos, a leyes morales que ya no tienen sentido. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no temen la verdad? ¿Los que se atreven a mirar el abismo y aceptar que están solos en un mundo sin propósito? Esos son los que Nietzsche llama los creadores de valores, los que entienden que la muerte de Dios no es una condena, sino una oportunidad. La oportunidad de destruir lo viejo y construir algo nuevo. Pero antes de eso, hay que enfrentarse al vacío. Mirar el nihilismo cara a cara. Y esa es la pesadilla de la que muchos no logran despertar. El superhombre y la voluntad de poder, la transformación del ser humano. Imagina un mundo donde nadie teme al cambio, donde las personas no viven atadas a tradiciones vacías ni a reglas impuestas por otros. Un mundo sin esclavos morales. Esa es la visión de Nietzsche, un futuro donde el ser humano trasciende sus propias cadenas y se convierte en algo más grande. ¿Pero cómo se logra esto? Ahí es donde entra una de sus ideas más revolucionarias, el superhombre, Übermensch. El superhombre no es un dictador, un líder tiránico o un conquistador sin escrúpulos. Es el ser humano que ha superado sus propios límites, que ya no necesita falsas seguridades ni dioses imaginarios para darle sentido a su existencia. Es alguien que ha roto las cadenas de la moral tradicional, que no se deja arrastrar por las opiniones de la multitud, que vive según sus propias reglas. Pero, ¿qué impulsa al superhombre? La voluntad de poder. Nietzsche nos dice que todo en la vida es una lucha por expandirse, por crecer, por imponerse sobre la debilidad. No en un sentido violento, sino como un principio fundamental de la existencia. Los árboles crecen buscando el sol. Los animales luchan por la supervivencia. El ser humano avanza cuando deja de conformarse. Pero la mayoría rechaza este impulso. La sociedad enseña a ser dócil, obediente, sumiso. Se premia la mediocridad y se castiga la grandeza. Los valores cristianos, según Nietzsche, han convertido a los fuertes en débiles al glorificar la humildad, el sacrificio y la resignación. El superhombre destruye esta mentalidad esclava. No busca la aprobación de los demás. No vive para complacer a nadie. Su vida no es una excusa ni una espera eterna de un paraíso después de la muerte. Vive ahora, aquí, en este mundo, como un creador de su propio destino. Pero hay un problema: la mayoría de las personas nunca serán superhombres. Prefieren la comodidad, la seguridad, el camino fácil. Y es aquí donde Nietzsche lanza la advertencia más brutal de todas. En el futuro, la humanidad se dividirá entre dos tipos de personas. Uno, los que crean su propio destino, los que rompen con las viejas normas y se elevan por encima del rebaño. 2. Los que prefieren seguir siendo esclavos de la moral tradicional, del conformismo, de las ideas impuestas. Y la pregunta es inevitable: ¿a cuál de estos dos grupos perteneces tú? El eterno retorno: ¿podrías vivir esta vida una y otra vez? Imagina por un momento que un demonio se acerca a ti en la noche y te susurra una verdad aterradora: todo lo que has vivido, cada decisión, cada alegría, cada error, cada sufrimiento, tendrás que repetirlo una y otra vez. Por toda la eternidad. Esta es la idea del eterno retorno,
una de las pruebas filosóficas más radicales de Nietzsche. No es una simple teoría sobre el tiempo o la reencarnación. Es una prueba moral, una sentencia existencial. Si supieras que esta vida es la única que tendrás, y que vas a vivirla en un bucle infinito sin cambios, ¿seguirías viviendo de la misma forma? ¿Seguirías atrapado en una rutina que odias? ¿Seguirías aceptando la mediocridad, los miedos y los arrepentimientos? La mayoría de las personas se aterrarían ante esta idea, porque se dan cuenta de que han desperdiciado su existencia. Viven en el pasado, lamentándose. Viven en el futuro, soñando con lo que podría ser. Pero olvidan el presente, que es lo único que realmente poseen. Nietzsche no te está diciendo que el eterno retorno sea real en un sentido literal. Te está desafiando. Te está obligando a preguntarte, ¿estás viviendo la vida que realmente quieres? El superhombre responde con un sí rotundo. Él abraza el destino. No se arrepiente de nada. No desearía que su vida fuera diferente, porque la vive con tal intensidad, con tal pasión, que aceptaría repetirla por la eternidad sin dudarlo. Pero la mayoría no puede decir lo mismo. La mayoría vive a medias. Y aquí es donde Nietzsche nos deja sin escapatoria. No hay redención en otra vida, no hay una segunda oportunidad, no hay un futuro mágico donde todo mejorará. Solo tienes este instante. Entonces, pregúntate, si tu vida se repitiera eternamente, sin cambios, sin atajos, sin escape, ¿sería una bendición o una condena? Y si la respuesta no te gusta, ¿qué estás dispuesto a hacer al respecto? Dios ha muerto, que el abismo de la libertad absoluta y el desafío del nihilismo. Dios ha muerto. Estas palabras de Nietzsche no son una simple provocación. Son una advertencia. Porque cuando Nietzsche declara la muerte de Dios, no se refiere solo a la religión, sino a la desaparición de toda certeza absoluta. Ya no hay un orden cósmico que nos diga qué es bueno o malo, qué es correcto o incorrecto. Estamos solos en un universo sin sentido. Y aquí surge el verdadero problema: si Dios ha muerto, entonces todo está permitido. No hay leyes morales universales, no hay un propósito divino que nos guíe. El ser humano queda completamente desnudo ante la brutalidad de su propia existencia. Para Nietzsche, esta es una crisis existencial sin precedentes. El vacío que deja la muerte de Dios no se llena fácilmente. El hombre moderno, sin un propósito trascendental, se enfrenta al peor de los enemigos, el nihilismo. El nihilismo es la negación de todo valor, de todo significado. Es el punto en el que la vida se vuelve absurda, donde nada importa, donde toda acción es inútil. Es la trampa en la que cae el hombre débil, el que no puede soportar la idea de vivir sin un propósito impuesto. Muchos buscan refugio en falsos dioses, en ideologías políticas, en dogmas, en el conformismo de la sociedad. Pero Nietzsche desprecia estas soluciones. Para él, el nihilismo no debe ser un punto final, sino una etapa de transformación. El verdadero reto es superar el nihilismo. Aceptar que el universo no tiene un sentido y, en lugar de rendirse, crear uno propio. Porque si no hay valores impuestos por una divinidad, entonces somos nosotros quienes debemos forjar nuestros propios valores. Aquí es donde nace el superhombre. El individuo que, en lugar de llorar la muerte de Dios, se levanta, desafía el vacío y decide convertirse en el creador de su propio destino. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿eres lo suficientemente fuerte para enfrentar este abismo? ¿O preferirás seguir viviendo en la comodidad de ilusiones vacías? El superhombre es la máxima evolución del ser humano y el desafío de la voluntad de poder. La muerte de Dios no es el final. Es el inicio de una nueva era. Pero no todos están preparados para ello. El vacío existencial destruye a los débiles, los deja sin rumbo, sin valores, sin propósito. Se convierten en sombras de lo que alguna vez fueron, aferrándose desesperadamente a ideologías, dogmas y sistemas que les digan qué hacer, cómo vivir y qué creer. Pero Nietzsche no escribió para ellos. Nietzsche escribió para los fuertes, para los que no temen al caos, para aquellos que pueden mirar al abismo y no retroceder. Para aquellos que están dispuestos a crear en lugar de obedecer. Porque el ser humano, en su estado actual, es solo un puente. Un tránsito entre lo que fue y lo que podría ser. Y en la cúspide de esta evolución se encuentra el superhombre. ¿Qué es el superhombre?
El superhombre no es una persona con poderes sobrehumanos. No es un dictador, no es un tirano. Es el individuo que ha superado el nihilismo. Es el que no necesita a Dios ni a ninguna moral impuesta desde afuera. Es el que entiende que no existe un propósito universal y en lugar de rendirse al vacío, decide crear el suyo propio. Pero esto no es fácil. Para convertirse en un superhombre, el individuo debe romper con todo lo que lo ata a la mediocridad. Debe destruir sus miedos. Debe rechazar las cadenas de la moral tradicional. Debe liberarse de la culpa, del arrepentimiento, del debería haber sido y del que dirán. Debe aceptar una verdad brutal: no hay destino. No hay plan divino. No hay salvación. Solo existe la hora. Y solo los fuertes son capaces de darle un sentido. Y aquí es donde entra el concepto más importante de Nietzsche: la voluntad de poder. Todo ser vivo tiene un impulso fundamental: sobrevivir, crecer, expandirse. Pero la mayoría de las personas no viven según su verdadera naturaleza. Viven según reglas que otros han impuesto. Siguen las normas, buscan aprobación, se conforman con lo que les dicen que deben ser. Pero el superhombre no. El superhombre no busca simplemente sobrevivir. No busca adaptarse. El superhombre domina. Crea. Transforma. No se conforma con seguir órdenes o aceptar valores ajenos. Impone su propia voluntad sobre el mundo. La voluntad de poder no es simplemente el deseo de mandar sobre otros. Es el deseo de superarse a sí mismo. Es el impulso que nos obliga a evolucionar, a mejorar, a ir más allá de lo que se nos ha dicho que es posible. Es la fuerza que nos impulsa a romper nuestros propios límites y a convertirnos en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu propia existencia? Porque el camino del superhombre no es para todos. Es un camino de soledad. Es un camino de lucha. Es un camino en el que debes destruir las mentiras con las que has crecido y atreverte a vivir bajo tus propios términos. ¿Eres lo suficientemente fuerte para soportar esa carga? ¿O preferirás refugiarte en la comodidad de las masas, en la seguridad de las reglas impuestas, en el dulce engaño de la moral tradicional? La decisión es tuya. Pero recuerda, el que no avanza, el que no se transforma, el que no se atreve a desafiar su propia existencia, está condenado a ser esclavo de quienes sí lo hacen.